Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información muy importante. Y en esta ocasión voy a trasladarme a México por un hecho y una noticia muy importante que diera el señor Andrés Manuel López Obrador este pasado 27 de agosto. Una noticia muy importante a la cual no se le dio la cobertura que realmente merece, ni la importancia que realmente merece. Bueno, empiezo con la noticia y los hechos del señor Andrés Manuel López Obrador de México. Ok, aquí iniciamos. Este pasado 27 de agosto el señor Andrés Manuel López Obrador, a través de su canal en YouTube, que es cadena nacional en YouTube, anunció a los mexicanos que México busca su independencia energética, ¿ok? Y que está en camino a lograrlo, ¿ok? Es muy importante esta noticia para usted, hermano mexicano, muy importante. Aunque no se le ha dado la cobertura que merece, es verdaderamente extraordinario. Estamos hablando independencia energética, extracción de petróleo, extracción de gas, refinamiento, aditivos y todo lo que conlleva. Si se logra esto, por supuesto que traerá enormes beneficios para México, los mexicanos, y obviamente traerá también o reducirá el precio de los productos, así también como los servicios, puesto que la energía es del Estado. Pero vayamos aquí, ¿podrá México realmente lograr su independencia energética? Ok, esta es la pregunta del año, porque México está en la mira. México ya está en la mira precisamente por estos avances del señor Andrés Manuel López Obrador, porque México o el señor Andrés Manuel López Obrador busca nuevamente la independencia energética. El Estado es el que está invirtiendo, el Estado es el que está haciendo lo que necesita para buscar esa independencia energética, y esto no le agrada a muchas de las empresas multinacionales o transnacionales, grandes instituciones financieras que miraban en la privatización prácticamente para ellos el negocio, y para los mexicanos, pues claro, la pérdida de soberanía y al mismo tiempo los empleados de mano de obra barata que necesitaban las grandes multinacionales y transnacionales. Es mi punto de vista. Yo aquí no estoy afirmando nada, es mi punto de vista, YouTube. Esto es lo que yo digo porque es mi punto de vista bajo el estudio, el análisis, la historia, ¿ok? Pero vayamos aquí a lo importante. ¿Logrará México eso? Bueno, México lo tiene todo, yo lo dije. Primero, vayamos nada más cómo están las cosas para que usted vaya entendiendo. Hasta 1996 México producía 3.75 millones de barriles diariamente, o sea, 3.750.000 barriles diariamente. Pero fue a partir del Tratado de Libre Comercio de 1996, cuando el señor Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio, cuando Salinas obviamente decidieron que Pemex era una competencia desleal para Estados Unidos y Canadá, porque eran privadas y no podían competir con un Estado que podría inyectar todo el dinero que quisiera a esa empresa. Entonces se comprometió a destruirla. Ya lo que quiera saber más, ahí están los videos de su servidor Ubaldo Quiñones, inclusive el último, donde hablo de Odebrecht, salpica a México, y Emilio Lozoya salpica a los políticos. Al estar preso, empieza a soltar la sopa, empieza a decir qué políticos están involucrados en los sobornos de Odebrecht y cómo se fue privatizando las diferentes empresas derivadas de Pemex. Entonces, es muy importante, ahí está el video, al que quiera saber más, ahí está todo de su servidor Ubaldo Quiñones. Pero vayamos, ¿dónde nació todo esto? En el 2014, porque era la intención de Carlos Salinas, de Zedillo, del mismo Vicente Fox y Felipe Calderón, pero quien logró las reformas estructurales que necesitaban las empresas privadas fue el señor Enrique Peña Nieto en el año 2014, y de las 11 reformas estructurales se encontraba precisamente comunicaciones, Pemex, obviamente Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano de Seguro Social, la salud, la educación y todo, prácticamente México en venta por el señor Enrique Peña Nieto, el que debería para mí estar preso, y creo que tiene que ir preso por todo lo que estoy diciendo también, inclusive aquí. Si usted es mexicano debería estar de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, con su servidor. Pero vayamos aquí a lo importante. Todos ellos venían las reformas estructurales. En el año 2018, después de firmar las reformas estructurales, debido a que iban destruyendo a Pemex, o que buscaron los pretextos para que no hubiera producción en Pemex y podérsela repartir las diferentes empresas. Bueno, entonces en el año 2018 el señor Enrique Peña Nieto decide que ya Pemex no es productivo, y en lugar de ser productivo, ahora las empresas y empresarios mexicanos
tenía que comprar el petróleo a Estados Unidos. Se comprometió en el año 2014 a comprar 500,000 de barriles de petróleo diario a los Estados Unidos. Diario, pero ese 500,000 de barriles de petróleo que compraba diariamente a Estados Unidos también se refinaba allá en Texas, y por lo tanto no solamente se compraba el petróleo, luego se pagaba por el refinamiento y luego nos lo entregaban como producto ya refinado, y claro, los precios por las nubes, por supuesto, ¿no? Porque ahora ya todo era privado. Fíjese, después de producir 3.75, o sea, 3.750.000 barriles diarios. Cuando llegó el señor Andrés Manuel López Obrador se producían 1.800.000 barriles. Ahorita está en un aproximado de 2.750.000 y sigue creciendo. Ahí va para arriba Pemex. Precisamente por eso les digo que hay muchas empresas y empresarios que están muy molestos con Andrés Manuel López Obrador y lo que está haciendo. E inclusive han llegado al término de llamarle socialista, comunista. ¿Por qué? Porque quiere nuevamente recuperar las empresas nacionales, las empresas que le dieron poder y fuerza a México, que lo habían convertido en una potencia hasta el año 2000, una potencia, la principal potencia de América Latina, México, pero con las empresas nacionales. Y ahora que una de las, bueno, sigue siendo una gran potencia, pero con empresas privadas. Pero vayamos, eso no es lo importante. Aquí voy diciéndole cómo están las cosas. Que claro que puede lograr su independencia, claro que puede su independencia. Mire, en México, gracias al señor Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera el 18 de mayo de 1938, cuando el señor Lázaro Cárdenas decidió expropiar las empresas nacionales, quitárselas a las empresas extranjeras. En el año 2000, o 1939, debido precisamente a la deuda que se había adquirido por tomar empresas que eran extranjeras, Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, bueno, se tenía que pagar a esas empresas lo que habían invertido en las diferentes en la diferente infraestructura de Pemex, lo que ellos supuestamente habían gastado e invertido. Pero como no había dinero, el Estado no tenía suficiente dinero, todos y cada uno de los mexicanos, clase media, clase baja, clase alta y de todo tipo, aportaron dinero para que el gobierno pudiera pagar esa deuda a las empresas extranjeras. Todos los mexicanos participaron. Por lo tanto, desde 1938, la empresa Pemex es de todos y cada uno de los mexicanos, no de políticos, no de empresas, no de empresarios, no de multinacionales o transnacionales, es de los mexicanos. ¿Y quién ha pagado precisamente para toda esa infraestructura? Los mexicanos, a través de los impuestos. A través de los impuestos, Pemex, la grandeza de Pemex era gracias al pago de nuestros impuestos de todos y cada uno de los mexicanos. No era de una empresa privada o de un fulanito privado, sino de todos y cada uno de los mexicanos. Lo digo porque una amiga me lo pidió precisamente, que les indicara quién es dueño de Pemex, y son los mexicanos. De las empresas nacionales, ¿quiénes son? Los mexicanos, son los dueños, no empresas privadas. Ok, pero vayamos. Que puede su independencia energética pese a todo lo que se habla de él. Claro que se puede. Mire, en 1914 se inauguró precisamente la primera refinería en México, y aquí le va, todavía esto es muy importante. Luego, en 1956, la segunda refinería. La primera fue allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. La segunda fue en Salamanca, Guanajuato, en 1950. La de Minatitlán, en Veracruz, en 1956. La de Tula, Hidalgo, en 1976, o sea, dos en un mismo año. La de Cadereytas, Nuevo León, en 1979. Y la de Salina Cruz, Oaxaca, en 1979. ¿Y quién fue el autor de las últimas dos? El señor José López Portillo, 1979, dos empresas. Desde entonces hasta este tiempo no se había construido otra refinería. Hasta ahora que llegó el señor Andrés Manuel López Obrador con la refinería Dos Bocas de allá de Tabasco, que será inaugurada precisamente no sé en qué mes, pero en el año 2022, la más grande de México, la más grande de América Latina, y que esto forjará a México a convertirse en una nación totalmente, con independencia energética. Fíjese, la única, con la próxima, y estoy hablando la refinería de Dos Bocas que está construyendo el señor Andrés Manuel López Obrador, independientemente de lo que cueste, se hace México prácticamente independiente, logra su independencia energética, porque cuenta con 6
y viene la séptima. Refinerías. ¿Por qué de 7 refinerías que existen en México no hay suficiente gasolina para los mexicanos? Como le dije yo, porque destruyeron a Pemex, esta refinería se les fue reduciendo prácticamente su poder de producción, se fueron cerrando inclusive muchos sectores de cada refinería para decir, bueno, pues ya no conviene Pemex, hay que venderlo. Y lo que está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador, de esas 6 existentes, se les está inyectando dinero para que cada vez sean más productivas y se vayan ampliando. O sea que únicamente con las mismas refinerías ya existentes y la de Dos Bocas, inyectándoles el suficiente inversión que necesitan, prácticamente logra México su independencia energética. Y no olvide precisamente que se están perforando semanalmente docenas y docenas de pozos petroleros, no solamente en el Golfo de México, sino también en las diferentes regiones de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, todas las regiones petroleras de México. Y esto es gracias al Estado, con tecnología del Estado. O sea, le voy a decir algo muy importante que quiero que entienda. ¿Por qué es tan importante que esté en manos del Estado? Porque hasta este momento, con el señor Enrique Peña Nieto, con todos los gobiernos neoliberales, priistas y panistas, lo que buscaban era la destrucción de las empresas nacionales, no invirtiéndoles, ir reduciendo su capacidad para podérselas repartir. Y aquí lo importante es que desde 1938, cuando el señor Lázaro Cárdenas inició con la expropiación petrolera y donde los mexicanos pagaron la deuda de Pemex para que no tuviéramos problemas con gobiernos extranjeros, desde entonces los mexicanos son los dueños de la empresa nacional Pemex. Y desde 1938, que quedó en manos del Estado, gracias al señor Lázaro Cárdenas, se estuvieron invirtiendo billones y billones de pesos en la infraestructura, en los oleoductos, gasoductos de toda la República, para que los mexicanos tuvieran acceso precisamente a la energía, al gas, al petróleo, al gas, al petróleo, a la energía, a todo tipo de energía, a sus derivados, aditivos y todo tipo de aditivos. Entonces, desde entonces, los mexicanos o el gobierno de México estaba invirtiendo billones y billones de dólares o de pesos en las empresas nacionales. Y luego con las reformas estructurales del año 2014, el señor Enrique Peña Nieto, primero desde el Salinas de Gortari fueron prácticamente reduciendo inclusive la inversión, cerrando sectores y al mismo tiempo vendiendo sectores a las empresas privadas, pero con el señor Enrique Peña Nieto que prácticamente empezaron a entregar las empresas. Y yo le pregunto, si usted se da cuenta, aún esas empresas que fueron privadas, como Etileno 21, como Fertilizantes de México, si usted le pregunta de todo eso que han privatizado, ¿dónde está el dinero? Si usted le pregunta a los políticos, nadie le va a decir y saber decir de ese dinero que supuestamente le costó décadas al Estado mexicano en inversión por billones y billones de pesos para los gasoductos, oleoductos, para toda la infraestructura de pozos, así también como las perforadoras y todo lo que conlleva esto. Usted le pregunta, ¿dónde quedó todo ese dinero? Supuestamente lo privatizaron. ¿En dónde quedó el dinero? Nadie sabe, nadie va a saber. Se repartieron únicamente algo que al Estado le costó billones y a los mexicanos le costó billones porque se hizo a través de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. No solamente hablo de los mexicanos de abajo, hablo empresas, empresarios, campesinos, trabajadores, todos los que pagan impuestos estuvieron pagando por la infraestructura de todas las empresas nacionales. Y cómo que se la reparten a algunos cuantos políticos que primero las dejan quebrar, no les inyectan dinero, las destruyen para luego repartírselas ellos mismos, convertirse en grandes empresarios y decir que los mexicanos no tenemos nada y que ahora son ellos los dueños de las empresas nacionales cuando fuimos los mexicanos. Es de territorio mexicano, lo que extraen está en territorio mexicano. Por favor, mientras que si llegan manos nacionales otra vez con un buen gobierno, puede inclusive inmediatamente reducir el precio precisamente en ese producto, en la gas, en el diésel, en la energía, en la luz y en todo, lo puede reducir y con esto reducir inclusive los precios de los productos, así también como de los sectores. O sea, esto beneficiaría a todos, pero en manos de un Estado que tiene la capacidad de producción, de refinamiento y al mismo tiempo de redistribución.
como es del Estado y todos pagamos, y el petróleo de los mexicanos, la energía de los mexicanos, se le puede dar al precio que sea. Que si se hace autosuficiente y luego tiene de sobra para vender a otros, bueno, en el mercado afuera lo puede vender al que se lo quiera comprar al precio que él quiera. Pero a los mexicanos, si se la quiere regalar, es problema del Estado. Es de los mexicanos y es del Estado. Lo pagamos con los impuestos. Por eso es muy importante, usted, hermano mexicano, que apoye al señor Andrés Manuel López Obrador en este camino que inició, en este camino que tiene que recorrer, sin importar si está en la mira. Si lo atacan, hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque está haciendo justamente, está construyendo lo que necesitamos, está construyendo al México del futuro, para que todos y cada uno de los mexicanos tengan un mejor bienestar, mejor salud, mejor educación, un mejor sistema de vida, que no haya pobreza y que todos tengamos un mejor futuro. Él lo está haciendo. Precisamente por eso él ha dicho, primero los de abajo. Si acabamos con la pobreza, entonces todos saldremos ganando. Con pensamientos así y un presidente así, ¿qué más usted como mexicano, qué más puede pedir? ¿Qué más se puede pedir de un presidente que está haciendo hasta lo imposible para que usted tenga un mejor futuro? Así es que olvidémonos de aquellos que lo atacan. Defendámoslo de aquellos que quieren hacerlo mirar como el malvado, cuando en realidad es el que ha venido a hacer o a cambiar o a transformar a México. Un México totalmente deshecho, destruido, dividido. Él viene precisamente a hacer de México una nación unida, fuerte, de progreso y desarrollo. Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero esa es una verdad que se está mirando diariamente, porque él diariamente está trabajando, mostrando que su trabajo está dando frutos y visitando a cada persona, a cada lugar, a cada región que necesita su visita, comprometiéndose a apoyarlos, y cada vez que sale lo hace y lo cumple. Así es que ahí está, amigo, ya la reforma energética, porque es conveniente que la apoyemos. ¿Y quién la está pagando? Nosotros, los mexicanos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.